¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que ustedes vean este video. Soy el ingeniero Luis Ángel Saldívar Pérez, docente del componente profesional técnico en mecatrónica de CECITE Hidalgo Plantel Tizayuca. Bien, pues en este video, que es la clase número 2, correspondiente al módulo 3, submódulo 1 de PLC. En la clase anterior, pues estuvimos viendo pues todo lo relacionado al PLC, qué es un PLC, sus aplicaciones en el campo laboral, así como sus partes del PLC y diferentes tipos de PLC que existen. Pues básicamente fue la introducción para poder adentrarnos en todo este mundo que es la automatización. Y pues el día de hoy vamos a ver un tema muy importante, pues ya que es las bases de cómo se programa un PLC. Veíamos que un PLC pues es el que controla un proceso a nivel industrial. Sin embargo, ese proceso previamente se tiene que programar. Y entonces el día de hoy vamos a ver cómo se programa un PLC. En este caso vamos a ver el método más simple y el más usado a su vez, llamado diagrama de escalera. ¿Vale? Entonces vamos a darle continuidad al tema pues de la clase 1 para ahora hacer el tema de la clase 2, diagrama de escalera. Primero, como definición, el diagrama escalera, pues la definición nos dice que fue uno de los lenguajes de programación utilizados para programar PLCs y a su vez es el más ocupado actualmente. No es la única forma, cabe recalcar, de programar un PLC. Hay varios métodos, sin embargo, el diagrama escalera es el más simple de entender y el más simple de aplicar en un PLC. Cabe mencionar que estos diagramas de escalera se pueden implementar en software de simulación para posteriormente pues cargarlo en el PLC. De hecho, como dato, nosotros vamos a utilizar un software para poder hacer algunas simulaciones y pues en consecuencia poder programar un PLC. ¿Vale? El diagrama de escalera, también conocido como ladder en inglés, es un lenguaje de programación gráfico muy popular dentro de los autómatas programables debido a que está basado en los esquemas eléctricos de control básico. Repito, es un diagrama muy sencillo. Ahorita vamos a ver por qué se llama escalera. De hecho, bueno, en la imagen lo pueden apreciar, está una escalera, y es que, bueno, esta forma de programar hace alusión a una escalera. Digamos que es un lenguaje visual, donde pues parece una escalera, ¿vale? Entonces, pues no se les olvide, este es el método que vamos a ver, diagrama escalera, para poder programar un PLC. Ahora, en el diagrama escalera dice, es un lenguaje que permite representar gráficamente el circuito de control de un proceso. Puede ser de cualquier proceso, con ayuda de botones, contactos. Estos pueden ser normalmente cerrados o normalmente abiertos, relevadores y solenoides, ¿sale? Su representación gráfica asimila una escalera, donde cada peldaño es una línea gráfica de código y todo este circuito es alimentado con 24 volts. Pues bien, les decía, tiene este nombre de diagrama escalera porque representa una escalera y donde cada peldaño básicamente es una línea de código, diferente a su vez, pero todo dentro de un mismo sistema, ¿vale? A diferencia de un circuito convencional, como ustedes lo han visto, por ejemplo en electrónica digital, donde se alimentan los circuitos a 5 volts, pues en los PLCs el voltaje de alimentación nominal es de 24 volts. Como se pueden dar cuenta, y en el diagrama de escalera tenemos una línea roja que dice 24 volts y una línea azul que es 0 volts, dando por entendido que estas son las dos alimentaciones que necesitamos para poder alimentar los componentes dentro de nuestro diagrama de escalera y que pues funcionen básicamente, ¿vale? Pues dentro de la simbología del diagrama de escalera, aquí lo puse pues en grande, tenemos botones, que más adelante vamos a ver que los botones ya en la programación no existen, aunque nos sirven mucho para poder representar como el inicio de nuestro código. Físicamente sí tenemos botones ya en la parte física de un proceso, pero en la programación los botones no se ocupan. Sin embargo, lo puse porque son de bastante ayuda para poder entender o empezar a entender este diagrama de escalera. Tenemos las bobinas. Las bobinas siempre se representan en un círculo, los contactos con dos líneas. En este caso es un contacto normalmente abierto. Tenemos los solenoides que también se ocupan en algunas aplicaciones, y nuestras dos líneas de alimentación, 24 volts y 0 volts, ¿sale? Ahora, los nombres que yo les asigné como B1 para el botón, M1 para la bobina, C para el contacto o S para el solenoide, simplemente son con puros fines explicativos, porque pueden ustedes asignarle cualquier nombre, ya sea una palabra completa, solo un número, una letra, y bueno, eso ya queda en función del programador, ¿vale? Ahora,
Aquí lo que hice fue tener un diagrama donde represente pues básicamente los símbolos con su nombre y una breve descripción. En el primer símbolo tenemos este contacto, que cabe decir que este contacto es señal de entrada, es decir que estos contactos lo que van a hacer es esperar una entrada de voltaje, ¿vale? Por eso le puse señal de entrada. Este contacto se le conoce como normalmente abierto. ¿Qué quiere decir? Que es como si fuera un push button, por ejemplo en electrónica, que no está pulsado. Entonces cuando le conectemos voltaje, si este contacto permanece abierto, no dejará pasar el voltaje. Y de hecho en la descripción nos dice, se activa cuando hay un 1 lógico, que en este caso son 24 volts, en el elemento dejando que el voltaje fluya. Básicamente, yo les dije hace ratitos, físicamente existen botones, pero en la programación se ponen como contactos. Entonces, si lo vemos físicamente es como si fuera un botón que no está presionado, y al no estar presionado, pues no deja pasar el voltaje hasta cuando mecánicamente le apachurremos y en este caso deja fluir el voltaje. En el segundo símbolo tenemos su opuesto, el contacto normalmente cerrado, ¿sale? En este caso este contacto pues es el opuesto, este todo el tiempo está cerrado y cuando le llega una señal de voltaje se abre, es decir, todo el tiempo está pasando el voltaje y cuando recibe esta señal de voltaje se abre el contacto impidiendo que el voltaje siga fluyendo dentro del circuito, ¿vale? Son símbolos muy parecidos, uno está abierto y cuando se apachurra el botón se cierra y el otro está cerrado y cuando apachurran el botón se abre, hacen exactamente lo opuesto. También tenemos en el tercer símbolo una bobina que también le dicen relevador o bobina, no hay ningún problema. Pues este básicamente lo que hace es que se alimenta con 24 volts para activarse, ¿vale? Lo único que está esperando es una señal de energía eléctrica para poderse activar. Este tipo de símbolos en la vida real puede representar un foco o un motor. Este símbolo, ¿vale? En la programación pues simplemente los ponemos, pero en la vida real puede que sea un motor o un foco, un alumbrado, no sé, ya depende de la aplicación que le vayan a dar. Pero esta es una señal de salida, entonces cuando se activa esto lo que hace es mandar voltaje hacia el exterior del PLC. En los otros no, en los primeros dos son de entrada, estos están esperando una señal de entrada de voltaje y este en consecuencia manda la señal de salida. Y por último tenemos una señal de salida también y es un solenoide. Básicamente este se ocupa para circuitos que involucren neumática, ¿vale? En algunas aplicaciones es ocupado, no es muy común, pero bueno, por el perfil de mecatrónicos que tenemos, pues ustedes tienen conocimientos en neumática y si en algún momento quisieran hacer alguna aplicación de un PLC acoplado a alguna electroválvula, pues podemos representar en un diagrama escalera con ese símbolo, ¿vale? Haciendo alusión que esta salida pues va a activar una válvula neumática, ¿sale? Entonces, pero en esencia los que más se ocupan son los primeros tres y con esos tres, que es la base, o sea, hay más símbolos, pero estos tres son la base para aprender a programar en el diagrama escalera, ¿vale? Y bueno, ¿cómo funcionan? Pues miren, la definición nos dice que la energía se desplaza de izquierda a derecha, es decir, de la línea roja de 24 volts a la línea azul de 0 volts y de arriba hacia abajo, ¿vale? Es decir, siempre el código empezará a leer la línea 1 o el peldaño 1 de la escalera, luego pasará a la línea 2 y a la 3 y así hasta el número de veces de líneas que sean el código del diagrama escalera. En un circuito típico aparecen los contactos, que son botones, en la parte izquierda y las bobinas y solenoides en la parte derecha. Si se dan cuenta, todas las representaciones que tenemos en imágenes, del lado izquierdo, o sea, donde está la línea de 24 volts, pongo ahí los botones y los contactos. Mientras que del lado derecho, siempre se ponen las bobinas y los solenoides. Es como una configuración ya establecida y se recomienda que siempre sea así para que podamos o se nos facilite la programación. Recuerden, del lado izquierdo van los contactos, los botones y del lado derecho van las bobinas y los solenoides. Y aquí lo puse muy remarcado, dice, cabe mencionar que el símbolo del botón, que en este caso es B1, siempre se ocupa como start. Miren, en todo proceso en la industria o en un proceso a lo mejor didáctico en el que quieran, siempre tenemos que tener una señal que active el proceso. Pues esta señal es ese botón que incluso le llamamos como start. Físicamente este botón existe,
pero en la programación, repito, no se pone ese símbolo del botón. De hecho, ni siquiera en los software de programación nos dan esta opción. De hecho dice, pero al momento de programar en un software, el símbolo del botón se cambia por un contacto normalmente abierto, ¿vale? Entonces, esto es muy útil para aprender a programar, siempre poner un botón de inicio para que todo el proceso se inicie. Sin embargo, no es tan ocupado, bueno, más bien no se ocupa para la programación, porque se da por entendido que un contacto normalmente abierto físicamente puede representar un botón, ¿vale? Y de hecho esto lo van a ver siempre en la primera línea de código. Aquí en este caso tenemos dos líneas en el ejemplo, pero pues siempre en la primera línea va a haber un botón, el cual da inicio a que se empiece pues a el código ejecutar línea tras línea, ¿vale? Y pues dice, para entender la programación en diagrama escalera siempre se pone un contacto normalmente abierto al inicio, que es el start que les comento. Físicamente ya les repetí que es un botón, el cual se puede presionar al hacer activar M1. Miren, lo que aquí explico es básicamente cómo funciona un diagrama escalera. Supongamos que donde dice el start, que en este caso es el contacto normalmente abierto que está en azul, pues es un botón. Entonces yo lo apachurro y cuando yo lo apachurro deja pasar el voltaje. Cuando pasa el voltaje energiza en este caso a la bobina M1, la que está en el círculo. Cuando se energiza esa bobina, puede activar algo, un foco, un relevador, no sé. Pero si se dan cuenta en el código de abajo, también tengo un contacto normalmente abierto. Pero fíjense bien, el nombre de ese contacto es M1. Es el mismo nombre que tiene la bobina. ¿Por qué? Porque lo que hago es que cuando la bobina se energice, también ese contacto se energice, dejando pasar el voltaje y activando el solenoide. De esta forma funciona un diagrama escalera. Por lo regular, entre una línea y otra línea de la escalera siempre van relacionados los componentes. La forma en cómo se relacionan es estableciendo el mismo nombre del componente de arriba. Eso es lo más común. Repito, tengo el botón de start, lo apachurro, deja pasar el voltaje, se energiza la bobina M1 y a su vez, o sea, ya sin hacer nada, en automático se energiza el contacto que está abajo, que es la bobina M2, la M1, perdón. Si se dan cuenta, repito, tienen el mismo nombre, estos dos componentes, y esto se debe a que están relacionados eléctricamente. Si se activa, en este caso, la bobina M1, en automático se activa el contacto M1 por tener el mismo nombre, y cuando se activa el contacto M1, deja pasar el voltaje haciendo activar ahora al solenoide que tiene de nombre S. Entonces es muy importante que ustedes deciden el nombre de sus componentes, porque si los van a relacionar, que es lo más común que se hace cuando se programa, pues ubiquen a los componentes por sus nombres, ¿vale? De esa forma funciona un diagrama escalera, así como lo explico. Aquí nada más son dos líneas de código, dos peldaños de la escalera, pero en sí, en un diagrama escalera normal para una aplicación que ustedes quieran, pues no son dos líneas, son 20, 30, 50, 100 líneas, depende de la complejidad de lo que vayan a automatizar, ¿vale? Y es importante siempre recordar los nombres con los cuales ubican a cada componente. Y bueno, también en el diagrama escalera se pueden encontrar algunas compuertas lógicas, como en este caso es la AND y la OR, que si lo queremos representar en un código en diagrama escalera, pues la AND tendría esta forma, mientras que la OR tendría esta otra, ¿vale? Esto es solo un dato que les dejo por si en algún momento les llega a servir. Y por último, pues tenemos el ejemplo de un diagrama escalera. Nótense aquí, esto ya es algo más elaborado. Vean, en el diagrama escalera pues tenemos 3 peldaños o 3 escalones. Y vean, tenemos nada más contactos y bobinas, ¿vale? En la primera línea pues tenemos un contacto normalmente abierto, que en este caso me imagino es el start, que es como el botón que les decía. Cuando la apachurran, activa esta bobina, la A194.0, y esta a su vez cuando se activa en automático activa otro proceso. En el escalón 2 tenemos la 194.1 con su respectiva bobina, tenemos otro contacto abajo, y en el escalón número 3 pues tenemos en este caso dos contactos, uno que es el primero que está abierto, el segundo que está cerrado y el tercero que es una bobina. Espero lo hayan más o menos asimilado esta información. De hecho, vamos a usar un software que se los voy a pasar a ustedes después.
Este software pues nos va a simular circuitos, perdón, nos va a simular un proceso de automatización, y este software lo vamos a ver en la próxima clase, en el próximo video, donde vamos a aplicar pues estos conocimientos teóricos ahora en un software que nos va a simular algún proceso utilizando el diagrama escalera, utilizando los contactos, utilizando las bobinas, para que ustedes puedan en este caso empezar a programar y empezar a practicar con algunos circuitos, desde unos simples hasta unos un poquito más complejos. ¿Vale? Esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su atención. Cuídense mucho, pásensela bien y pues nos estaríamos viendo en la siguiente clase. ¿Vale? Recuerden la actividad de este video, pues se las dejaré aquí abajito para que la lean y la hagan. Muchísimas gracias, cuídense mucho y pásensela bien. Y pues nos vemos. Bye.